Buenos días. Hoy vamos a ver cómo analizamos las oraciones subordinadas adjetivas. Como habéis visto en el PowerPoint que tenemos también en el blog sobre las subordinadas adjetivas, podemos ver que hay dos tipos. Por un lado, las que tienen comas, que son las oraciones subordinadas adjetivas explicativas, y por otro lado, las que no tienen comas, las oraciones que se llaman especificativas. En este caso tenemos la oración número 1 que tiene comas como ejemplo de oración subordinada explicativa, y la oración número 2 que no tiene comas como ejemplo de las oraciones subordinadas especificativas. Vamos a ver cómo analizamos estas frases. Vamos a empezar por esta, ¿no? Por la oración subordinada adjetiva de tipo explicativo. Tenemos por un lado el río Amazonas que recorre la selva como sujeto y es el más grande del mundo como predicado. Vamos a irla haciendo y entonces tenemos que esta parte es el sujeto. ¿Y qué vemos aquí? Que hay un grupo de palabras. El núcleo de este grupo de palabras sería río y por lo tanto estamos ante un grupo nominal. Como hemos dicho, el núcleo es río y el grupo nominal está formado también de un determinante, que es el, y un complemento del nombre, que es Amazonas. Hasta aquí todo bien y todo fácil, tal y como eran las otras oraciones simples o las oraciones subordinadas sustantivas, que ya las entendemos. ¿Qué pasa en esta frase en concreto? Que tenemos que recorre la selva como parte del sujeto, ya que modifica al río Amazonas. Entonces, al modificar al río Amazonas, vemos que lo cualificamos también como otro complemento del nombre. Tenemos, por lo tanto, dos complementos de río Amazonas. ¿Y qué pasa con este complemento del nombre? Que es una oración subordinada adjetiva. Sabemos que es una oración subordinada porque está a un nivel inferior que la oración principal, que sería el río Amazonas es el más grande del mundo. ¿Y cómo sabemos que es adjetiva? Pues por una parte, porque solo hemos dado dos, las sustantivas y las adjetivas. ¿Qué característica tenían las sustantivas? Que las podíamos sustituir por eso. Si hacemos la prueba y ponemos el río Amazonas, eso es el más grande del mundo, no tiene sentido. Lo que sí que tiene sentido es si lo sustituimos por un adjetivo. Un adjetivo, por ejemplo, podríamos decir caudaloso, en este caso. El río Amazonas, que es caudaloso, es el más grande del mundo. Entonces sí que tendría sentido. Por lo tanto, sabemos que es una oración subordinada adjetiva. ¿Qué vamos a ver en esta oración subordinada adjetiva? Un sujeto y un predicado. Y aquí viene un poco lo complicado de las oraciones subordinadas adjetivas. ¿Qué pasa con las oraciones subordinadas adjetivas? Que al contrario de las sustantivas en las que el que era el nexo, en estas oraciones subordinadas adjetivas, el que va a realizar una función. Una función quiere decir que puede ser sujeto, puede ser complemento directo, puede ser complemento indirecto. ¿Y de qué depende? Pues depende de la función que realice su antecedente. Esto puede ser un poco complicado para explicarlo por aquí, pero es lo que nos ha tocado. ¿Qué pasa con el antecedente? El antecedente es la palabra a la que se refiere ese qué. Por ejemplo, en esta oración, el qué, ¿a qué sustituye? Al río Amazonas. Entonces, podríamos decir el río Amazonas, que recorre la selva, o el río Amazonas recorre la selva,
Entonces, este qué tiene la misma función que tiene el río Amazonas. ¿Qué función tiene el río Amazonas? Sujeto. Por lo tanto, el qué va a ser también sujeto. Esto lo veremos con más ejemplos, en más frases, pero para una primera explicación creo que es suficiente. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos aquí sujeto en el que y recorre la selva sería el predicado. Y ahora esto ya es fácil porque el predicado es un grupo de palabras, en este caso un grupo verbal, como todos los predicados, cuyo núcleo es recorre, ya que es el verbo. Un momento. El núcleo. ¿Y qué recorre? La selva. La recorre. Entonces, al decir por dónde recorre el río Amazonas, será un complemento circunstancial del lugar. Vamos con el predicado de la oración principal. Tenemos un predicado, lo podemos abreviar con pred, y aquí tenemos un grupo verbal. Un grupo verbal cuyo núcleo es y el más grande del mundo sería en este caso un atributo porque va con un verbo copulativo. Entonces sería atributo. El atributo es un grupo de palabras ya que tenemos más de una palabra. Y en este caso, ¿cuál sería el núcleo de el más grande del mundo? Sería grande. Por lo tanto, es un grupo adjetival. El núcleo del grupo adjetival sería grande. Y tendría dos modificadores o dos complementos del nombre. Por un lado, más. Por otro lado, del mundo. Y aquí tenemos el que nos faltaría, que sería el determinante. Vale, dentro de este grupo, este complemento del nombre, que sería del mundo, habría un grupo preposicional con enlace de y el mundo y término. El término sería a su vez un grupo nominal con el determinante y mundo núcleo. Pero no lo voy a hacer ya que si no este vídeo se nos va a hacer muy largo y entonces os vais a aburrir. Vamos con la segunda frase. Esta era una oración, si os acordáis, una oración subordinada especificativa. La vamos a poner así más pequeña para que nos quepa todo en una línea. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos como siempre un sujeto y un predicado. El sujeto sería la camiseta está sucia. Y esta va a ser la parte que nos va a interesar. Y el predicado sería es mi favorita. El sujeto que tenemos, un grupo de palabras.
En este caso es un grupo nominal, ya que el núcleo es camiseta. Esta frase quizás es un poco más fácil que la anterior. La sería determinante. Y que está sucia sería el complemento del nombre o complemento del núcleo. Sabéis que le llamamos CN. ¿Qué pasa con que está sucia? Pues aquí es donde tenemos la oración subordinada adjetiva. No podemos sustituirla por eso, por lo tanto, no es una oración subordinada sustantiva y se puede cambiar por un adjetivo. Por ejemplo, la camiseta roja. ¿Qué tenemos entonces? Un que como hemos dicho, no es ya nexo, sino que realiza la función de su antecedente. Tenemos su antecedente camiseta y entonces realiza la función de camiseta. Vamos a ponerlo en otro color, si no, no se ve. Realiza la función de camiseta y camiseta era el sujeto. Por lo tanto, ¿qué sería el sujeto? Y el predicado sería está sucia. Sería el predicado de la oración subordinada. Este predicado que tenemos, que es un grupo verbal, como casi todos los predicados. El grupo verbal tiene, en este caso, un núcleo, que es el verbo está, y como la anterior, tiene un atributo, porque sucia va con un verbo copulativo, porque estar es un verbo copulativo. Vamos con el predicado de la oración principal. El predicado vuelve a ser un grupo verbal cuyo núcleo es y mi favorita sería otra vez el atributo. El atributo en este caso sería un grupo adjetival porque favorita es el adjetivo y es el núcleo de este grupo de palabras. Y tendría por un lado el núcleo, que como hemos dicho es el adjetivo, y mi, que sería un determinante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan quedado más o menos claras. Sabéis que podéis consultarme dudas en el correo electrónico siempre que queráis.